tardes, mi querida familia. Aquí nuevamente estamos en su programa. Es el tiempo de aprender, de conocer, de saber cosas que tal vez usted cree que sabe, pero no sabe tanto. Y hoy tenemos, como en todos nuestros programas, invitados de lujo. Tenemos a Romina Dawson de Herrera, Alfredo Álvarez, que vamos a estar tratando un tema que a mi opinión es muy interesante, espero que para ustedes también sea interesante. Vamos a estar hablando de vitaminas y minerales. Hemos hablado en otros programas de que importa todo, que todo es importante, somos envases que portamos espíritu, importa el espíritu, importa el alma, pero también importan los envases. Y nada menos que el envase se llama el cuerpo, y caramba, creo que es uno de los envases más importantes que hay, que vale la pena cuidarlo. Así que aquí los dejo con estos expertos jóvenes, me siento juvenil. Entonces, entre ellos dos y yo no subimos 30 años, así que estamos hoy con dos expertos, nutricionistas, ambos recién graduados, pero ya con algo de experiencia laboral y del tema, ¿no? Así que no sé cuál de los dos comienza. ¿Qué es vitaminas? ¿Qué son minerales? Bueno, Romina nos va a dar una pequeña introducción, pero antes que nada, para conocer qué son las vitaminas, una definición así bastante sencilla es que las vitaminas son micronutrientes, o sea, son nutrientes de un tamaño mucho más pequeño de lo normal, y estos micronutrientes son esenciales para la vida, y a pesar de que no los necesitamos en cantidades tan grandes, sí son esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo y nuestra salud. Exacto. La palabra esencial significa que la necesitamos para poder vivir, básicamente. Entonces, quiero darles como una breve introducción de la palabra vitamina. La palabra vitamina viene, vita significa vida y amina significa sustancia que contiene amoníaco. Y esto es una palabra que originó a principios de los 1900 con un bioquímico, un científico llamado Casimir. Él estaba estudiando, estaban haciendo experimentos y estudios, y hubo varios experimentos muy interesantes. Por ejemplo, uno de unas ratas, que las ratas estaban alimentándose normalmente, normal, como comían normalmente, y se dieron cuenta que no estaban creciendo suficiente, y les dieron leche fresca, leche normal. Y cuando les dieron esta leche, se dieron cuenta que las ratas empezaron a crecer. Y cuando estudiaron, era que la leche tenía unas sustancias que en ese momento no sabían qué era, pero tenía una sustancia que las hizo crecer. Y después hubo otro estudio muy interesante con unos marineros japoneses que sufrían de una enfermedad llamada beriberi, era una enfermedad muy común, y la trataron con arroz. Les cambiaron la dieta, les empezaron a dar arroz, que en ese momento era arroz integral, no se conocía como arroz integral, pero era arroz normal, que no era refinado, no le quitaban la cascarita al arroz. Y más adelante se dieron cuenta que este arroz lo que contenía era vitamina B12, que era lo que les mejoró la condición a los marineros. Entonces, con estos y muchos otros estudios llegaron a la conclusión de que estas sustancias que estaban en diferentes alimentos eran necesarias para el cuerpo y eran necesarias para mejorar condiciones, prevenir otras condiciones. Hay un estudio también con la vitamina C muy interesante, que se hicieron diferentes estudios donde salieron las vitaminas, ¿no? Que eran sustancias en ese momento, pero después como que lo recopilaron todo y llamaron vitaminas. Entonces, bueno, eso es un poquito de historia. Interesante, me parece interesante, sí, que desde la fundación del mundo, en la creación perfecta de Dios, de animales y de plantas, estaba todo. Que ahora, apenas hace casi un siglo y algo, es que le han puesto un nombre a esta sustancia, pero que siempre estaba allí. Exactamente. Y que es importante saberlo para el mejor desarrollo de nuestros cuerpos. Sí, total, así es. Y bueno, agregando un poquito, como expandiendo más acerca del tema de qué son las vitaminas y todo lo demás, como les decía, existen lo que son los macronutrientes y lo que son los micronutrientes, porque muchos conocemos que son carbohidratos, que son proteínas, que son grasas, pero muy pocas veces, y por eso me llama la atención y me gusta que estemos hablando de vitaminas específicamente, porque siento que no se toca muy a menudo.
pero sí es importante hablarlo por tantos temas controversiales que han surgido, ¿no? Se toma multivitamínico, no se toma, que vamos a estar hablándolo más adelante. Pero, como les decía, los macronutrientes ya los conocemos: carbohidratos, grasas y proteínas. Y los micronutrientes son las vitaminas y los minerales, que también vamos a estar hablando un poquito de minerales. Entonces, como les decía también, estos micronutrientes no es que los necesitamos consumir en cantidades grandes, pero sí es importante consumirlos, y cabe recalcar que estos vitaminas y minerales se hallan más que nada en los vegetales. Entonces, que ahora interesante. En la alimentación moderna, o en la alimentación de esta generación también, se evita mucho lo que son los vegetales, ¿no? Y ya, como me llamó mucho la atención lo que dijiste, de que antes el arroz integral era el arroz normal, y en verdad eso viene de la revolución industrial, porque ahora la revolución industrial ha como que, o sea, todos los alimentos vienen como más, no sé cómo decirlo, procesados, exacto. Entonces eso está afectando realmente la salud a nivel mundial, sí. Y por eso es que ahora necesitamos multivitamínicos, porque en realidad en la alimentación, en la naturaleza, pues en lo que existe ya es suficiente para que nosotros vivamos, sí, de una manera funcional. Es que interesantemente el mundo ha crecido muchísimo. Tal vez antes el nivel de hambre era menor, pero ahora, para poder darle de comer a más de 7.000 billones de personas, tienes que procesar mucho los alimentos, porque si no los alimentos no llegan. Estamos en o sea, se habla mucho hoy en día del alimento orgánico, que es el ideal, pero caramba, ¿quién puede tener un huerto al lado de su casa? Exacto. Imagínate un país como China, ¿cómo puedes tener un huerto? Entonces, ¿cómo haces para comer saludable y comer bien? Exacto. Entonces, ¿qué es primero? ¿No? Es complicado, es muy complicado. Entonces yo creo que de allí viene lo que ustedes están diciendo, lo que es esos suplementos alimenticios. Exacto. Dentro de la vitamina para las personas que no pueden comerse todo como debería ser. Así Cuéntenos un poquito entonces, ¿debemos o no debemos tomar suplementos alimenticios? ¿Cómo funciona? ¿Cuántas vitaminas hay? ¿Los minerales? Bueno, antes de eso quiero explicarles qué son las vitaminas a nivel del cuerpo, ¿no? Cómo funcionan las vitaminas. Entonces hay dos tipos, o hay dos categorías. Están las vitaminas hidrosolubles y las vitaminas liposolubles. Las hidrosolubles son las que se encuentran en la parte acuosa, o sea, del agua, se podría decir, de las frutas, los vegetales, los cereales, y son las vitaminas del complejo B, todas las que vemos: B1, B2, B3, B6, B9, B12, y las del complejo C, o sea, perdón, la vitamina C. Entonces, esas son las hidrosolubles. Las liposolubles son la vitamina que se encuentra en los alimentos, como el aceite, la mantequilla, los lácteos, animales, que son las vitaminas A, D, E y K. ¿Okay? En total son 13 vitaminas. Entonces, es importante que sepamos cuál es la diferencia entre estas dos categorías, por así decirlo: la liposoluble y la hidrosoluble. La hidrosoluble o sea, en la sangre es el transporte por el cual las vitaminas se mueven y llegan a los órganos, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo va a asimilarlo, a absorberlo, a retener lo que necesita y a botar lo que no necesita. El exceso, pues. El exceso, o sea, eso es lo que hace con cualquier cosa, ¿no? Con cualquier alimento, con cualquier cosa que ingerimos. Entonces, las hidrosolubles van a llegar muy rápido a los órganos por la sangre, es acuosa, entonces penetra mucho más fácil, pero la vamos a botar también mucho más rápido. Versus las liposolubles, que demoran un poquito más en absorberse porque se necesita sustancias que no... La grasa, pues, exacto, más que nada. Exacto, sí, para no sonar como que tan químico, pero se necesita grasas para poder transportarlo por el cuerpo, absorberlo, y se queda mucho más tiempo en el cuerpo. Entonces, habiendo dicho esto, el cuerpo es como una despensa, como tú decías antes, un envase. El cuerpo va a tener ahí lo que necesita y lo va a ir sacando a medida que lo va necesitando. Entonces, si nosotros consumimos vitaminas de más, eso puede crear un efecto no deseado en el cuerpo.
¿ok? Y esto es algo más normal de lo que creemos, sobre todo hoy en día, que como decíamos, todo el mundo al final se suplementa con algo y no de manera responsable, o sea, como que no investigamos antes y en vez de ver como que, ok, ¿qué necesito específicamente? Por decir algo, necesito vitamina D, entonces voy a tomar vitamina D, versus tomarte un multivitamínico que tiene de todo, sin saber, y poder estar creando un exceso no, pues obviamente no. Bueno, estoy yo de ejemplo. Estoy de ejemplo que ando con un dolor en los riñones y hoy me acabo de dar cuenta, ese programa es para mí hoy, de que le doy demasiada vitamina y que eso puede ser un problema. Yo creo que eso es muy interesante, Alfredo y Romina, que la gente sepa. Por eso nos dedicamos a hacer estos programas desde el tiempo, porque nos parece que es importante la información educativa, si podemos prevenir. Imagínate tú que una persona ignorante como yo, y cuántos más habrán, metiéndole al multivitamínico, metiéndole al C, al D, al zinc, y no necesariamente puedo tomar todas las vitaminas, porque a veces uno cree que todas las vitaminas son como la C, que no hay exceso de vitamina C. Exacto. Pero no se puede. Y me decías tú, Alfredo, antes que empezáramos el programa, que eso puede ser una de las razones de problemas en el riñón. Sí, porque lo que pasa, como bien decía Romina, es que las personas piensan, o sea, porque también hay personas que tratan de educarse antes de tomar los multivitamínicos, entonces el doctor les puede decir como que, bueno, el exceso tú lo vas a eliminar, o eso también te lo puede decir la persona que te lo está vendiendo. Y no, o sea, no importa que tomes multivitamínico, porque las vitaminas tú las excretas o las eliminas por medio de la orina, pero lo que pasa es que en un tiempo prolongado tú puedes cargar el riñón, ¿verdad? Entonces eso puede llevarte a una falla renal que bueno, nadie desea eso. Y otra cosa que me llamaba mucho también la atención de lo que decías, de la diferencia de las vitaminas, porque muy poca gente sabe y toma multivitamínicos, entonces las que son liposolubles las toman con agua, entonces no hace el efecto también que debería. Eso me estoy enterando hoy, no me habían dicho. Exacto, o sea, entonces ¿cómo uno se las toma sin agua? ¿Cómo así? O sea, uno puede, por ejemplo, cuando uno va a comer, si uno ya está comiendo algo de grasa, aguacate o frutos secos, y te tomas pero son en cuanto a las vitaminas liposolubles. Ahí entonces sí tiene un efecto de que la vas a poder absorber bien. Pero si en todo el día no has comido grasas y te tomas las vitaminas, entonces no las vas a poder absorber bien. Entonces también es importante, digo esto porque es importante que las personas que consumen esto tienen que educarse antes de tomar las vitaminas, porque también... ¿Y quién educa esto? ¿Los nutricionistas? Sí, exacto. Vamos a poner aquí, por favor, cualquier consulta, teléfono de Romina, teléfono de... Exactamente. Mira, interesante, yo consulté con Romina y me dijiste, te toma el multivitamínico. Sí. Pero no consulté para preguntar, cuando vino todo este tema del COVID, todo el mundo sin, CCC, entonces yo le metí al multivitamínico, la C, la zinc, menos mal que no fue mucho tiempo. Y lo otro, pero viene inmediatamente esa molestia en el riñón. Lo otro es que idealmente, o sea, ¿cuál sería el mundo ideal? Que comiéramos lo suficientemente bien para no necesitar multivitamínicos, o sea, y entonces, por ejemplo, muchos doctores, yo he escuchado de muchos doctores que, no, tú no necesitas multivitamínico porque para eso está la comida. Ajá, pero ¿cómo es tu alimentación? Exacto, o sea, esa es la parte. Estás comiendo vegetales y frutas todos los días, estás comiendo proteínas magras y buenas, huevo, estás comiendo quesos, yogur, lácteos. Hoy en día hay muchas personas intolerantes a los lácteos, por ejemplo, y hay vitaminas como la vitamina D que se encuentra principalmente en los lácteos. Entonces, ¿cómo haces si eres intolerante a la lactosa pero necesitas vitamina D? Sí, la vitamina D también la consigues del sol, pero no, yo no salgo, yo no camino, yo voy a todas partes en mi carro. Entonces, si tú no sales nunca al sol y no tomas lácteos, entonces puede ser que sí necesites un suplemento de vitamina D. Exacto. Y a mí también me pasó, o sea, yo soy nutricionista y ojo, por eso digo que es un caso muy específico. Yo hace también un par de años estaba teniendo una muy buena alimentación, estaba haciendo ejercicio y todo, pero sí me sentía como débil, como que necesitaba como algo. Y me empecé a suplementar con multivitamínico y sí sentí que me ayudó. Y entonces ahí, ahora, pensándolo, puede ser que mi alimentación no haya estado, o sea, no haya sido tan buena como pensaba yo,
o puede ser que necesitaba a lo mejor no todas las vitaminas del multivitamínico, pero había una específica. Ajá, que exacto. Sí. Y una vez tomé esa específica, todo mejoró. Entonces exacto. Sí es algo muy individual. Podemos decir que, o sea, todos los alimentos, o por lo menos todas las vitaminas se encuentran en todos los alimentos. Exacto. No sé si quieres decir eso más o menos. Sí, o sea, en realidad, como estábamos hablando, las vitaminas y los minerales se encuentran en todos los alimentos, pero como tú dices, o sea, tenemos que tener una alimentación balanceada y sobre todo, o sea, un tip así súper básico que puede ayudarnos exponencialmente a empezar a consumir más vitaminas es tener varios colores en los platos, porque los colores son como que uno va identificando cuáles son las vitaminas. Cada color es una vitamina. O sea, se comparten, pues, por ejemplo, la vitamina A se encuentra en todos los alimentos que son anaranjados, rojos, amarillos y también en las hojas verdes oscuras. Entonces también la vitamina E se encuentra en las plantas verdes también. Entonces, así, ¿no? Uno tiene que ir jugando y alimentarse de todo un poco porque tú puedes estar comiendo, por ejemplo, jugo verde o puros vegetales verdes, ¿verdad? Pero no estás consumiendo alimentos anaranjados que tienen betacarotenos, que es, bueno, una forma de antioxidantes. Que, bueno, eso es otro tema más deep, por decirlo así. Es interesante que el balance. Ajá, exacto. En otro programa que hablábamos un tema de la apariencia y el balance en todo. Uh-huh. Creo que es una de las razones por las que hacemos estos programas desde el tiempo, porque lo que vemos en muchas áreas de la vida es un desbalance extremo. Uh-huh. Personas que todo es el físico y la apariencia y personas que no les interesa para nada. Hay gente que todo es espíritu, hay gente que todo es mente y otra gente que todo es cuerpo. Creo que hay un balance. Exactamente. Y que sabiamente Dios dejó en cada cosa que hizo lo que uno necesita. Nos toca a nosotros el descubrirlas, el estudiarlas, el investigar para saber dónde está qué cosa. Cuéntame un poquito, no hemos hablado mucho de los minerales. ¿Qué son los minerales? Bueno, los minerales también son micronutrientes. Y estos también los encontramos en los alimentos. Y casualmente, hablando de vitaminas y de minerales como tal, estos dos se complementan muy bien si los usamos de manera correcta. Por ejemplo, el hierro es súper importante para el tema de la anemia. Personas que sufren anemia porque tienen... Así como, perdón que te interrumpa, así como tienes 13, ya me aprendí, son 13 vitaminas. ¿Saben cuántos minerales hay? Todos los de la tabla periódica. Sí, pues. no ¿Cuántos hay en la tabla periódica? No sé. ¿Son 28? No. No sé, no recuerdo. Pero exacto, no todos en la tabla periódica son minerales. Exacto. Pero todos los minerales están en la tabla periódica. Exacto. Yo creo, le dejo esa tarea, creo yo que así como hay 28 casi días del mes, son 30, 31, pero no sé, me suena. No fui muy buena en química, por eso como que me salió por ahí, no sé. así como te lo que hay. recordaste. Pero por ejemplo, ¿qué son minerales? Por ejemplo, que el zinc, eso es mineral. Hierro, magnesio, fósforo. Magnesio. Eso sí está en los animales y en los... en los vegetales, en las frutas, en los granos, cereales. Por ejemplo, algo que no hemos mencionado y también es muy importante es que hoy en día, bueno, y sí más o menos lo mencionamos, fortifican los alimentos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, un pan, un arroz, no necesariamente, o sea, su forma natural, no necesariamente va a tener zinc, por decir algo, pero lo fortifican con zinc. ¿Por qué? Para asegurarse que toda la población que come pan o arroz, que es un alimento básico, está recibiendo este mineral. Así como el yodo. El yodo es un mineral que se encuentra en muy raros alimentos, por ejemplo en las algas. Entonces, muy pocas personas consumen algas. Entonces, una medida que se tomó fue que toda la sal tiene que estar fortificada con yodo para evitar lo del bocio, que a muchas personas les sucede. Y eso también puede traer problemas en las tiroides, personas que tienen hipertiroidismo, hipotiroidismo. Entonces por eso hacen esas como que medidas que está mencionando. O sea que al final la comida procesada tampoco es que es tan mala nada. Exacto. Porque si te pones a ver, es en la parte procesada que han
fortificado estos alimentos que no Es vienen. que realmente no es procesado, sino fortificado. O sea, son dos cosas diferentes. Sí, pero a veces uno dos confunde. términos. La gente piensa que todo lo que pasa por una máquina es Ajá, procesado sí. Ajá. y no necesariamente es Exacto. fortificado, ¿no? Exactamente. Que eso es algo del modernismo, digámoslo así, antes no había. Sí, ¿no? Y por ejemplo, ese ejemplo del yodo fue otro estudio, igual que el del arroz y el de la leche, que se dieron cuenta la gente que estaba sufriendo de esta Bocio. esta enfermedad, y por eso fue que decidieron fortificar la sal. O sea, porque dijeron, ok, ¿qué Todo el mundo alimento consume ajá, todo el mundo? exacto. Sal. Entonces, fortificamos la sal. Es Igual como un que- subsidio. Ajá, en Sí, Una Panamá, especie de subsidio. Sí. en Panamá fortifican el arroz porque el arroz se consume Mucho, bastante en Panamá. claro. O sea, que se escoge lo que más se consume para fortificarse. Ajá, en México utilizan el maíz, fortifican el maíz porque allá consumen demasiado maíz y así, ¿no? Exacto. Otra cosa que estaba mencionando era lo de, o sea, que las vitaminas y los minerales se complementan muy bien. Ejemplo, la vitamina C, si uno, por ejemplo, las personas que tienen anemia, tienen falta de hierro, entonces muchos saben que las lentejas, los frijoles tienen buena cantidad de hierro. Entonces comen lentejas, comen frijoles y quizás no estén teniendo el efecto que quieren ver tan rápido. Entonces, ¿qué pueden hacer? Agregar gotitas de limón, porque el limón tiene vitamina C. Entonces, la vitamina C ayuda a fijar el hierro. Hay muchas otras cosas como esta que, o sea, El entonces ya... calcio con la vitamina D también, por ejemplo. Exacto, ajá. Son que- como selladores. Sí. Ajá, Así exacto. que si lo juntan, se potencia más el efecto. Entonces es tal cual. Por ejemplo, y eso yo lo veo bastante con las mujeres embarazadas que están teniendo un problema de anemia o de anemia. Y entonces el doctor les manda a comer alimentos con hierro, pero hasta ahí. Entonces es como dice Alfredo, y ni siquiera unas gotitas. Tú puedes hacer un plato de lentejas con pimentones. Los pimentones están Exacto. llenos de vitamina C. O sea, y puedes comer las lentejas con los pimentones y otra cosa, y a eso, las lentejas con hierro y los pimentones con la vitamina C es, o sea, es buenísimo para subirte el hierro y no necesariamente entonces suplementar, ¿no? Exactamente. Cuéntenme una cosa, enfermedades muy fuertes que tenemos hoy, que prácticamente son eslogan del siglo XX-XXI, como el cáncer, como la diabetes, y no sé cualquier otra que ustedes por ahí sepan, ¿tiene algo que ver con la falta de vitamina mineral o no tiene nada que ver? Sí, claro, por supuesto. O sea, por ejemplo, el cáncer, como antes mencionaba el betacaroteno, él es un antioxidante. Entonces, él ayuda a combatir los radicales libres, que son los que provocan el cáncer. Entonces, por ejemplo, por eso es que es importante consumir la Variedad completa variedad de vitaminas. y Sí, que en las colores arcoíris. en los platos. Sí, sobre todo los niños, y bueno, a veces uno los padres no los educamos bien, por eso es que este tema es importante, Sí. sobre todo para ustedes los que están comenzando y todos los que nos están viendo, educar bien a los hijos a que coman de todo. Hay muchos niños malcriados Sí, que papita, no pollo. quiero esto, no, y niños, te conozco cualquier cantidad de adultos que se pelearon con los vegetales de toda clase, verdes, amarillos, rojos, no comen vegetales. Sí. Y no se puede no comer vegetales. Exacto. Algo de lo que le digo a mis hijas, no, yo no como esto, digo, todo es importante. Sí. Ese es un eslogan para mí en este año 2021. Todo importa, ¿no? Lo importante, todo importa, y lo que habría que ver es en la medida de la importancia, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que seamos gente graduada en Harvard, gente política, personas religiosas, muy estudiadas y con unos cuerpos raquíticos, pues, sin vitaminas? No tiene sentido. Sí. Entonces, yo creo que sí es importante que en la justa balanza de la vida, eso tiene un lugar. Claro. Entonces, qué tristeza, una enfermedad que está acabando con muchas personas. Sí. Entonces, ¿ustedes han podido identificar algún tipo de estudio donde vean todas estas personas que han tenido cáncer no comen esto? ¿Sí hay estudios? Sí hay, Tere, y algo que, por ejemplo, recalcar lo que decía Alfredo de los antioxidantes, que los antioxidantes se encuentran principalmente en estos alimentos de colores que son al final vegetales y frutas, que son los que tienen vitaminas, o sea que todo se va complementando una cosa con la otra, o sea, no es como casualidad, está bien pensado. Y no es casualidad de que estos son los alimentos que te pueden prevenir una enfermedad a futuro.
O sea, y yo... Esa es una pregunta interesante. Prevenir. Eso, ahí va. Pero no curan. No necesariamente curar, porque cuando ya el daño está hecho, Eso. o sea, por ejemplo, ¿qué es un cáncer? Es una célula que se multiplicó, Sí. una célula Entonces, ya mala. después que tienes cáncer a tomar jugo de remolacha Exactamente. ya Ese es el olvídate. error. Eso era antes, ya eso es otro tema, esos son milagros. Y puede que exista el caso de que se curó porque sí hay buenas alimentaciones y hoy en día existen las alimentaciones para enfermedades específicas, pero es muy difícil. O sea, Claro. ya una vez está Es uno en un millón. Exacto. Exactamente. Ya no es tan fácil hacerlo. Pero la prevención es algo de que, o sea, tenemos que estar más encima de ¿Y eso. qué edad más o menos ustedes consideran que es la edad donde se forma un cuerpo, que es demasiado importante lo que estás comiendo? Bueno, casualmente tú eres una experta de las embarazadas y Sí. eso, pero en realidad es desde allí, ¿no? Sí. O sea, sí, los primeros 1000 días de vida, esto es algo que ya yo he repetido 1000 veces. Wow, 1000 días de vida, eso Sí. En años, meses, ¿cuánto es? 2 años. Pero se empieza a contar desde el día de la gestación. Wow. O sea, el día de la gestación. O sea, cuando va a tener un bebé, organícese, Sí. no sea accidental. No. Estamos en un mundo que todo es accidente. Ese Y es otro mira- tema que hablaremos del aborto. Que- Porque todo es accidental. Para traer una persona al mundo, yo recuerdo cuando mi primera hija la tuve a los 29 años, yo me acuerdo cuando yo la tuve en mis brazos, yo dije, wow, esto es una responsabilidad. Yo no la puedo tirar a la basura. ¿Me entiendes? Es para siempre. Es para siempre. Exactamente. Por eso es que es importante cuando tú vas a tener un hijo, eso es algo que no es accidental, es una cosa que tiene que ser planificada. Sí. Muchas mujeres se embarazan muy jóvenes y bueno, bien por ellas, ¿no? Pero, y no es que hay una edad ideal que tienes que tener los hijos a los 29 o a los 30, no. Pero sí lo importante es que sepas que es una responsabilidad. Y mira qué interesante. Sí, no, y esto es algo que todo científico, o sea, esto no es algo de creencias, es algo de que la ciencia te dice que se empiezan a contar los 1000 días desde el día de la gestación. Wow. O sea, ¿qué te quiere decir eso? Que ese día número 1, cuando tú ni siquiera sabes que estás embarazada, ya hay vida. Y ya la alimentación de la mamá empieza a afectar de manera positiva o negativa a ese bebé que no ha ni siquiera dado señales todavía. Vamos a tener otro programa de maternidad. Es importante. Pero importante pero yo pienso que, claro, ahí es muy importante, pero si tú me dices a mí como que, bueno, ¿cuándo más? O sea, la adolescencia, el Sí. desarrollo también marca algo muy fuerte en la salud. Y en los hábitos Y también. en los hábitos, sí. Ujú. O sea, realmente yo creo que no hay edad para decir como que, bueno, ¿Cuál es la no, es mejor? muy temprano para que empieces a comer Pero bien. vamos a ponerlo así. Vamos a ponerle una fecha, 18 años, que es yo creo que ya después de los 18 años ya, digamos que el desarrollo casi que va Sí. parando. Si no paró, ya va parando. Es la plataforma de la construcción de tu vida. Sí. ¿No? Si por esos primeros 18 años le metiste 3 chocolates al día y 5 Coca-Cola, a los 35 ya tus días están contados. Sí. ¿Sí o no? Ya sé. por lo menos seguramente tienes obesidad, seguramente tienes problemas del colesterol, tienes dolores de articulación porque no te mueves, y va desencadenando muchas cosas. O sea, aquí pudiéramos quedarnos horas hablando porque no es simplemente la obesidad, pero la obesidad trae otro problema. Exacto. Y ese otro problema trae otro. Entonces llegas a los 40 años con un montón de cosas que dices, pero ¿por qué? Si yo no he hecho nada. Pero es que... ¿No? Y ya el cuerpo te va pasando factura y no puedes reversarlo. Exacto. Yo creo que hay que considerar el Ministerio de Educación, por lo menos en Panamá, que debería haber una materia que se De llame alimentación. nutrición. Yo definitivamente creo eso, porque, o sea, lo que tú decías, ¿cómo es posible que las personas aprenden de todo para poder vivir? Y lo más importante que es para poder vivir es alimentarte y no te lo enseñan en la escuela. O sea, en verdad, eso me parece clave también. Creo que es clave. Sí. Creo que lastimosamente es un tema que se sabe, pero no se sabe suficiente, o no se sabe lo necesario para el desarrollo de una vida Exacto. próspera, pongámoslo así. Y cuéntame algo, entonces, ese mito de que a los 40, 50, es que entonces veo yo a muchos cuarentones, que un montón de vitaminas, a tomar vitaminas, ¿eso tiene una edad o cómo es la cosa? Bueno, lo que pasa es que es lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, si tú no llevas una alimentación desde tu temprana edad, tú vas a ver las consecuencias al final, ¿me explico?
pero hay personas que se alimentan bien. No tienes que ser un nutricionista que te las sabes todas y que, me explico, pero simplemente llevar una alimentación balanceada, hacer ejercicio y tener una vida balanceada ya te asegura, porque tú fuiste diseñado así, tú fuiste diseñado para ser una persona saludable, me explico, porque ya, tenemos todos los recursos para poder alimentarnos bien. Entonces, en verdad no es que sea una edad específica o no, pero se está viendo, la tendencia es que a los 40 años ya se empiezan a ver problemas de salud como obesidad, diabetes, pero es interesante porque a medida que las generaciones pasan, las edades de estas enfermedades se van acortando. Ya vemos personas diabéticas a los 30 años. Wow. Y no porque hay una diabetes que es hereditaria, pero es la diabetes por los malos hábitos alimenticios. En pocas palabras, la ley de la siembra y la cosecha. Exactamente, así tal Entonces, cual. sembraste muy mal en estos primeros 18 años de tu vida y apenas ya empieza, digamos, a los 20, ¡pam!, viene la cosecha. La cosecha buena o la cosecha mala. Entonces, me imagino que es por eso que ya después de los 40, mucha gente tiene que tener muchas vitaminas o suplementos alimenticios, como un frasco de vitamina C o uno de vitamina E, por la carencia de lo que no se hizo en los años más jóvenes. Exactamente, total. Y si no lo hacemos, es un problema. O sea, en la falta de balance, como dicen ustedes, el ideal es una buena alimentación. Sí. Pero si ya, por más, un ejemplo, y pregunto, no tomen leche ni calcio en mis primeros años de infancia, conozco personas que por escasez económica, en sus primeros años no tenían una buena alimentación. Lo vas a ver en la dentadura. Sí. Se ve mucho en la dentadura, en la vista. Entonces, como quien dice, por forfi hay que tomar vitaminas. Sí, ahí obviamente, para eso es que deberían usarse los multivitamínicos. Y por eso una vez más volvemos a los alimentos fortificados, o por ejemplo las fórmulas, las leches estas en polvo, todo esto está fortificado con vitaminas y minerales. Entonces, si uno va al súper, por ejemplo, y mira una leche o cualquier cosa y ve la tabla nutricional, el 90% de los alimentos va a tener algo de vitaminas y minerales. O sea, muy pocos alimentos no tienen nada. Exacto. Creo que casi que no existen. ¿Por qué? Por eso mismo. O sea, porque se tienen que asegurar de que la gente reciba algo de vitaminas y minerales de donde sea. Obviamente a lo mejor no va a ser lo óptimo y lo que se quiere, pero algo. Exacto. Otra circunstancia en la que vale usar un multivitamínico son las personas que tienen una dieta especial. Por ejemplo, las personas veganas, hay vitaminas que solamente se encuentran en alimentos de fuente animal. Por ejemplo, la vitamina B12 es una de ellas. Entonces es muy importante que estas personas sí se suplementen pues con una vitamina extra, porque si no vas a tener la carencia y vas a sufrir la consecuencia, ¿no? Yo te preguntaría, personas arriba de 50, ¿debemos tomar un suplemento? ¿Cómo sé si tengo esa buena alimentación o no la tengo para entonces tomar vitaminas? Yo pienso que, y como hemos dicho todo el programa, ¿no? Esto es un tema muy polémico y debatido, porque está la industria, en la industria de los multivitamínicos existen más de 90,000 suplementos y multivitamínicos diferentes. O sea, es una industria de más de 30 billones de dólares. Wow. Más del 50% de los americanos toman vitaminas y suplementos. O sea, hay mucha gente que sí lo hace, y doctores, científicos te dicen que lo hagas. Una de las razones principales también, que creo que no lo hemos mencionado o un poquito, es que, por ejemplo, hoy en día la misma tierra donde se cosechan estas frutas y estos vegetales, no está como estaba hace miles de años. O sea, se han perdido muchas propiedades, lo que hace que un tomate, por ejemplo, no tenga la misma cantidad de vitamina A que tenía hace muchos años. Claro. Entonces, mi opinión muy personal es que esto es algo que tiene que ser muy individual. Exacto. O sea, yo no me atrevería a decirle a todo el mundo, hoy en día con la información que sé, a todo el mundo cualquiera, tómate un multivitamínico porque sí. Yo pienso que habría que estudiar cómo come la persona, y no tiene que ser un análisis muy profundo, simplemente cómo tu alimentación diaria, normal, qué haces, cómo es tu estilo de vida, trabajas en el campo, trabajas afuera. Por ejemplo, alguien que trabaja afuera, en el campo, al aire libre, no tiene que suplementarse con vitamina D. Simplemente no es necesario, al menos que tenga un problema
de que su cuerpo no la absorba por algo muy específico, pero si no, no hay razón, porque lo recibes del sol, por ejemplo. Si eres alguien que vives en una costa, que comes mucho pescado, mucho marisco, mucha comida de mar, puede que no necesites algún mineral o algún omega, que no hemos hablado mucho de los omegas, pero depende de tu alimentación. O sea, depende. En pocas palabras, mejor vamos al nutricionista. Exacto. Vaya al doctor y hágase un buen examen para ver qué sí, qué no. Sí. Cuando tú te haces un examen de sangre, de estos generales y completos, ahí tú puedes darte cuenta lo que en un momento dado puede ser, o sea, de la deficiencia de tu cuerpo. En las vitaminas, o sea, hay exámenes específicos que tienes que hacerte. No es cualquier examen de sangre. Sí, pero no es sí un hay, hemograma, por ejemplo. Exacto, en un hemograma no te va a salir. Pero sí hay exámenes que te salen. ¿Cómo qué tipo de examen sería ese? Bueno, realmente no me sé el nombre del examen, no, pero cualquier persona, o sea, tú vas a un centro de salud o donde sea, vas a un laboratorio y le pides un examen para que vean tus vitaminas y minerales. Eso creo que sería interesante recomendar, que las personas se hagan, ¿qué? ¿Una vez al año, será? Sí, una vez al año. Y exacto, también depende, por ejemplo, si te lo haces y te sale algún déficit de algo, una vitamina específica. Exacto, como sería bueno entonces sí volvértelo a repetir después de haber hecho un tratamiento o algo para ver si funcionó también, o ver el origen de eso. Algo también muy importante es, por ejemplo, si volvemos al tema de las mujeres embarazadas, hay ciertas épocas de tu vida o etapas de tu vida donde a lo mejor sí va a ser un poco más necesario, por ejemplo, en el caso de un embarazo, los requerimientos suben. El ácido fólico, el hierro, todo. ¿El ácido fólico es mineral? ¿Qué es? Vitamina B12. Es una vitamina, B12. Interesante. Ajá, es una vitamina de complejo B. Y en el embarazo específicamente los requerimientos sí suben, porque, o sea, tú estás alimentando al bebé a través de la placenta, o sea que mucho de lo que tú tienes se va al bebé, por lo que tú necesitas más. Entonces, en ese caso específico sí es necesario un suplemento. ¿Qué pasa si una mujer ni se dio cuenta que estaba encinta o simplemente no tiene el dinero o por ignorancia, lo que sea, no toma ese tipo de vitaminas? ¿Qué ocurre? Mira, por ejemplo, en el caso de la vitamina del ácido fólico, hay una enfermedad que se conoce que... Espina bífida. Ajá, la espina bífida, que es una condición con la que nacen los bebés, que no se forma bien la médula, y es por falta de esta vitamina específicamente. Entonces, se le sale la médula por la espalda. Y esto es algo muy común. Wow. Sí, es bastante común. Hoy en día pasa todavía y es específicamente por déficit de ácido fólico. Entonces, por eso es que antes inclusive de que casi que quedes embarazada, o sea, cuando ya las mujeres están en edad donde pueden estar quedando embarazadas, sí es bueno que se empiecen a suplementar, o obviamente no tiene que ser mucho antes, pero apenas quedas embarazada, esto es algo que sí te mandan desde el día 1. Hierro y ácido fólico. Porque eso pasa en las primeras semanas del embarazo. Entonces, por ejemplo, esa puntualmente es muy importante. Las otras no es algo de vida o muerte. ¿Por qué? Porque el bebé va a recibir todo lo que él necesita, pero la mamá es la que va a quedar afectada. Y lo vemos mucho con el calcio, por ejemplo. Después de un embarazo, una mujer que no tomó multivitamínicos y no se suplementó puede estar deficiente de calcio y puede verlo en los dientes, en los huesos. O en la espalda, el momento del parto también es importante para tener fuerza, todo eso. Entonces, puede que el bebé nazca perfecto, pero entonces la mamá quede tropezada por eso. O sea, ¿Qué vitaminas recomiendan para, o así mismo como me lo estás planteando, en el embarazo, en la edad mayor, hablemos de los 60, después de la jubilación? Sí. ¿Qué recomiendan específicamente? Yo te diría que por lo menos, ojo, también depende mucho de la alimentación, ¿no? Como hemos dicho siempre. Pero, por ejemplo, el calcio y el magnesio son dos minerales que vemos mucho, que vemos que la gente está a déficit de eso porque volvemos, por ejemplo, al tema de los lácteos. La gente no consume tantos lácteos, tanta leche. Hoy en día es muy poca la gente que realmente se toma un vaso de leche de vaca. O sea, ahora tomamos leche de almendra, leche de soya. Y entonces, ¿es bueno o es mala la de vaca? Es que ahí es donde vienen las cosas. O sea, nadie dijo que la leche de vaca era malísima, pero la leche de vaca
puede inflamar a muchas personas. Entonces, si Pero la necesitas porque si no... Exacto, entonces, necesita la... pero por ejemplo, entonces también está el yogur, también están los quesos, pero ¿cuántos yogures te comes tú a la semana? Exacto. No mucho. ¿Cuántos quesos? Puede ser uno aquí, uno allá, pero no tanto. Entonces, el calcio, por ejemplo, es un mineral que sí podríamos decir en manera un poquito más general que los adultos mayores de 50 años pudieran tomar. También, por ejemplo, o sea, hay personas mayores que ya dejan de comer carne por el tema de la dentadura, o sea, que se le dificulta mucho, entonces también vitaminas como la B12 que solamente se encuentran en la fuente animal. Esa es Exacto. otra, ¿no? Sí, y el magnesio, que por ejemplo hoy en día, y lo que pasa mucho con la nutrición y con la salud, es que como estos son estudios, Ajá. o sea, y estudios que comienzan hoy, pero el estudio no va a ser de un año, los estudios demoran muchos años, o sea, hay estudios que se empezaron hace 20 años, 10 años, y que ahora es que están saliendo los resultados Exacto. finales, y ahora es que salen como que, bueno, el magnesio sí es lo máximo, hay que tomar magnesio porque hemos descubierto que el magnesio hace esto y esto y esto. Entonces empezamos todos ahora a tomar magnesio por los estudios que hace mucho tiempo empezaron a realizar. Entonces es algo que sí, que hay que estar como día a día viendo que... Sí, o sea, otra vez, hacerse un examen no está de más, Sí, también exacto. a esa edad. Sí, la verdad que no se me había ocurrido hacer un examen que me dijera cómo están las vitaminas de mi cuerpo. Sí, sí. Eso está interesante, esa no me la sabía. Y eso te va a decir cómo está al final tu cuerpo, cómo están los órganos, cómo está absorbiendo, por ejemplo, porque todo esto también tiene que ver mucho con el hígado, o sea, con tus intestinos, con tu estómago. Entonces, en un examen tú no vas a ver simplemente, bueno, tengo suficiente vitamina A, pero vas a ver también cómo está funcionando todo tu cuerpo, o sea, el hígado, cómo está, los riñones, hasta la vista, o sea, todo. Puede ser que alguien tenga deficiencia de vitamina A, y no se haya dado cuenta que también puede tener un problema de vista, y eso está muy asociado. Sí. ¿Y ustedes como nutricionistas saben o tienen pruebas, no sé cómo sería, que inmediatamente, por ejemplo, si yo voy ahorita y me hacen mi examen y tengo una deficiencia de la vitamina A y de la B, y yo empiezo a tomarla, ¿se ve en los resultados? Sí, ¿Debe sí. haber cambios inmediatos? Sí, de una Sí. vez. Porque como son partículas tan pequeñas, tú la absorbes inmediatamente. Es más, de hecho, yo conozco una persona que siempre comía camote o siempre comía cosas anaranjadas. Y era las naranjado. manos las tenía anaranjadas porque eso se refleja Wow. hasta en la Sí, piel. y podríamos hacer, es más, yo no lo preparé, pero si tú lees lo que pasa con el exceso de vitaminas, yo invito a que todos lo hagan nada más por curiosidad y cultura. Las imágenes son muy graciosas porque en verdad hay gente que se le cae el pelo, que la pérdida, o sea, que la caída de pelo es por exceso de una vitamina. ¿Como cuál, por ejemplo? Ahorita mismo te inventaría si digo, así que no lo voy a decir. pero sí hay una que hace que se te caiga el pelo, Wow. hay una que empiezas a ver mal, las uñas, o sea, tu cuerpo te va a empezar a dar señales. O sea, que esto no es relajo. No. O sea, usted no puede estar tomando vitaminas a lo loco y Exacto. tampoco debe no tomarlas porque entonces algo puede estar pasando en su Exacto. cuerpo. O sea, que salimos de este programa Ya, mañana exacto. mismo a hacer el examen Exacto. para ver dónde está de verdad primera vez, y se lo digo delante de Dios, que yo escucho que hay un examen que te dice dónde están las deficiencias en la vitamina. Sí. Sí. Hasta ahora ningún doctor me lo había dicho. Y si me lo dijeron no le puse atención, pero no estaba muy pendiente. Y creo que eso es importante. Porque prevenir es curar. Sí. Exacto. ¿no? Entonces, personas que tenemos familiares que se nos han muerto, gente muy querida, por algún tipo de enfermedades de este tipo, entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Yo creo que el perfecto Dios, que todo lo hizo perfecto, puso en cada planta un nutriente, una vitamina, un mineral en toda la tierra, para que nosotros seamos buenos administradores de todos los recursos que hay para nuestro mayor provecho. Exacto. Pero a veces hay un eslogan que dice que la ignorancia no exime de culpa o de responsabilidad. Yo les voy dando las gracias, pero no hemos terminado, pero ya vamos cerrando. Me gustaría que vayamos concluyendo con este tema de vitaminas y minerales. No sé si hay algo que se nos ha quedado que consideren que es importante. Bueno, una cosita que sí me gustaría mencionar, por ejemplo, para evitar que en la alimentación, o sea, cosas prácticas que podemos hacer para evitar que no estemos perdiendo el consumo de vitaminas,
es importante tratar de no cocinar, por ejemplo, los vegetales hervidos. O sea, porque Ahí se va. se van por el agua, exacto. Entonces es mejor cocinarlos así asados o frescos, crudos, exacto. También las frutas, tratar de no congelarlas, porque al congelarlas, por ejemplo, la vitamina C se pierde bastante cuando uno congela las frutas. O sea, que esas fresas, esa fresa congelada, ahí no hay casi nada. Exacto, ya no tiene tanta vitamina C como una maracuyá recién Eso hecha. es cosas así. muy importante. Sí. Muy bien. Gracias, Alfredo. No sé qué más, Romina, ¿nos puedes ir diciendo? No, nada, o sea, algo importante y es algo que sí se ha hablado desde siempre es que el plato, mientras más colores tenga, más vitaminas tiene. Exacto. O sea, mientras más colorido, y muchos lo han dicho como el arco iris, o sea, hay muchos nombres que le ponen, pero si tú ves tu plato y es un plato con mucho color, con mucho verde, anaranjado, rojo, amarillo, ese plato tiene muchas vitaminas. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar eso? Pues en las frutas, en los vegetales. Tenemos que ser creativos, no siempre, o sea, comernos de la misma manera. Podemos Exacto. hacerlo en cremas, podemos hacerlos al vapor, crudos. Y no necesariamente como que todos los días comer súper variado, pero sí, por ejemplo, un día te puedes hacer una ensalada de remolacha que tiene un color específico. Otro día puedes hacerte una ensalada de vegetales verdes con, no sé, pimentón amarillo, cosas así, ¿no? Exacto. Pero sí tener una alimentación balanceada, como bien dices. Y combinar eso con los otros, con los macronutrientes, que era lo que hablábamos. Exacto. Combinarlo con la papa, el arroz, el plátano, el camote, la yuca. O sea, carbohidratos complejos, combinarlo con proteínas, con grasas saludables, con aguacate, que todo, o sea, al final todo lo de la tierra, como decíamos, lo más natural, lo que viene de la tierra, viene con todas las propiedades que ya no fueron dadas. O sea, así que yo creo que eso sería como una conclusión cuanto a este tema. Bueno, yo los animo a todos los que nos están escuchando, que aquí hay 2 nutricionistas jóvenes que están a la orden, vamos a poner sus teléfonos allí, y un extra que es Merca Express. Yo personalmente, lo digo aquí públicamente, desde que empezó la pandemia, creo que mi alimentación mejoró. No sé si estoy a tiempo o no, pero mejoró. Claro. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno va al supermercado, por lo menos yo iba cada 2 semanas al supermercado, ¿qué tanto me pueden durar los vegetales por 2 semanas? Entonces, desde que tengo ahora Merca Express, que nada más escribo, oye, necesito para mañana 5 papas, 2 cebollas, un pimentón y 3 guineos, me los lleva. Exacto. ¿Verdad? Y dentro de 2 días necesito una piña y 2 tomates y me los lleva. Entonces, ¿qué ha hecho eso? En mi familia, por ejemplo, que eso haya crecido. Antes, en mi familia tradicional, las ensaladas eran lechuga, tomate y pepino. A mí me aburren ese tipo de ensaladas. Entonces ya ahora mi ensalada es más compleja. Tiene unas berenjenas picaditas, por ejemplo, asadas, con un poquito de hongos, y le meto un poquito de pepino y un poquito de ají y un poquito, todo bien picadito, y ya, boom. Entonces el otro día le cambio un ingrediente y así. Entonces, eso, por lo menos en nuestra familia, ha cambiado, y yo quiero animar a todos los que me escuchan a que hagamos cosas prácticas y cambiemos nuestra alimentación. Creo que todo importa, a Dios le importa demasiado tu cuerpo, porque quiere que tú rindas lo más que puedas, y hay que cuidarlo, ¿no? Hay que cuidar el templo, hay que cuidar este cuerpo, esta vasija. Nada más tengo un cuerpo, nada más tengo un ADN, una huella digital, no tengo más que una, y si no la cuidamos, ¿para cuándo? Así que de verdad les agradezco mucho, espero que ustedes hayan disfrutado este programa tanto como yo, super. Y que empecemos a cuidar nuestro cuerpo, a estudiar un poquito acerca de cada vitamina y a enamorarnos de la comida, porque a mí había ciertos alimentos que no me gustaban, pero bueno, toca pues, hay que enamorarse del ají, ¿qué vamos a hacer? Exacto. Y del brócoli y del coliflor. No, y si lo haces de alguna otra manera, a lo mejor te empieza a gustar, o sea, hay que, eso digo, ser creativos, meternos ahora que existe Pinterest, Google, todo, meterse y ver, y hay un sinfín de recetas que uno ve, hay unos coliflores de con búfalo, salsa, no sé qué, que uno dice que wow, eso se ve delicioso, y al final es coliflor. O sea, nada más que le estás cambiando y poniendo, así total. Sí. Gracias, de verdad, gracias Alfredo, gracias Romina, gracias a todos ustedes por habernos escuchado en esta tarde. Y las vitaminas sí importan, y los minerales también importan, así que a comer vitaminas, familia. Gracias a todos en su programa El Tiempo. Nos vemos en el próximo programa con temas como el de hoy,
de interés y que nos ayudan a educar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Hasta luego.